Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este Museo de la Ciudad, donde nuevamente nos congregamos para celebrar un nuevo acto cultural. Acto cultural que no es ni nada menos que la presentación de la edición número 37 de la revista Palimpsesto. Son 32 años presentando esta revista y yo creo que eso dice mucho de un trabajo tan bien hecho como el que hacen Fran y Chari. En primer lugar, saludo a las personas que me acompañan en la mesa. A mi derecha, Juan Ávila, alcalde de Carmona, y a su derecha, pues Fran Cruz, que junto con Chari, que aprovecho para felicitarla hoy el día de su santo, pues son el alma mater de este magnífico proyecto que, bueno, potencia nuestra ciudad culturalmente en toda Hispanoamérica. Saluda al cónsul del Perú, que ha tenido a bien estar hoy con nosotros, y a su esposa, a Adriana, a su marido Aurelien y a su hermana Maya, también, como todos sabéis, seguidamente a la presentación de esta revista, pues subiremos a inaugurar una exposición del artista Francisco Espinosa. Saludos a mis compañeros del equipo de gobierno, a Teresa, María del Mar, María Dolores, al compañero de la Corporación Municipal, y a todos vosotros que habéis querido y tenido a bien acompañarnos en el día de hoy. Yo, sin más, decir cómo se va a desarrollar este acto. En primer lugar, tendrá la palabra el alcalde de Carmona, Juan Ávila, dirigirá unas palabras a todos vosotros. Seguidamente, Fran Cruz explicará la revista, la edición de este año, como ya he dicho, la número 37. A continuación, veremos un documental sobre la poeta Georgina Herrera y seguidamente subirá otra vez Fran con Adriana Espinosa en representación de don Francisco Espinosa y Aurelien Loret, que es el comisario de la exposición, que Fran tiene preparada una pequeña entrevista que disfrutaremos todos y sabremos lo que a continuación veremos arriba en la sala de exposiciones temporales con la exposición de este artista peruano. Yo, sin más, simplemente agradecer a Fran y a Chari, pues como no, el que nuevamente hayan tenido a bien seguir confiando en el Ayuntamiento de Carmona, seguir trabajando por la cultura de Carmona y, por supuesto, también a la directora de la biblioteca, al director del museo y a todos vosotros por vuestra asistencia. Muchas gracias a todos y bienvenidos. A continuación tiene la palabra Juan Ávila. Bueno, muy buenas tardes. Yo voy a ser brevísimo porque hoy el acto, querido Fran, se sale de la normalidad. Has preparado aquí luego una entrevista, un documental, pasaremos una exposición. Bueno, yo creo que también forma parte de esa realidad, ¿no?, de cómo preparar los actos. Y como yo voy a ser muy breve, haciendo extensiva las salutaciones que ha hecho mi compañero, el señor cónsul, a toda la familia conocida, ¿no?, ya en Carmona, y que vamos a tener una exposición de Francisco Espinosa, al que tuve la suerte de conocer personalmente. Es una suerte, os doy las gracias por participar y contribuir en un día mágico, ¿no? Yo creo que esta cita anual que tenemos siempre con Palimpsesto hace un paréntesis en todas las actividades culturales que tenemos a lo largo del año, muy principalmente después de este septiembre que ha sido frenético de actividades culturales, de conciertos, de exposiciones. Hace muy poquitos días también, ayer mismo, antes de ayer, inauguramos también una exposición de fotografía, hicimos la inauguración también del ciclo de música barroca. Es decir, yo creo que Carmona, Fran, siempre está ahí en la vanguardia. Nos sentimos muy orgullosos de ser una referencia en toda Andalucía, como una de las ciudades que más actividades culturales pone en marcha a lo largo del año. Pero permítame que la presentación de Palimpsesto siempre tiene algo de especial. Lo tiene la propia revista, pero también lo tiene quien hace posible que esta revista salga, como es Fran y como es Chari, con un esfuerzo extraordinario. Y yo siempre lo digo, que esos puentes que tiende cada año, ¿no?, entre nuestro país y todos los países hermanos de toda Hispanoamérica, promociona no solamente la ciudad, sino que además alimenta, ¿no?, lo que es la poesía, alimenta y da fuerza a muchas personas que han dedicado su vida precisamente a
fortalecer nuestros sentimientos en momentos muy difíciles. Lo hablaba quizá en el último número, ¿no? Yo creo que en la época de la pandemia nos dimos cuenta de la realidad, de lo que supone un libro, de lo que supone leer, de lo que supone la poesía. Y, por tanto, siempre muy agradecido, Fran, a tu enorme trabajo, con la sencillez que lo haces todo, con todo de una forma muy personalísima. Fran es una persona que es una referencia para nosotros en nuestra ciudad, pero también lo es en todo, como digo, en todo el mundo de la poesía. Gracias a él hemos conocido a muchísimos autores de relevancia mundial. Gracias a él muchos autores han visitado nuestra ciudad y nos han permitido disfrutar de sus lecturas, como viene siendo habitual en esta presentación. Y, por tanto, el Ayuntamiento se siente absolutamente satisfecho y enormemente orgulloso de poder participar en la publicación de Palinsecto. Yo creo que estamos muy agradecidos, somos nosotros, Fran, los que te tenemos que dar obligatoriamente siempre las gracias, porque además de forma rigurosa cumple los objetivos. Hoy también tenemos además pues la visita del cónsul de Perú, estamos hoy en torno, aparte de algunos autores, también en la exposición de Francisco Espinoza, un poco representas aquí al pueblo hermano, al pueblo peruano. Te doy la más absoluta y cordial bienvenida a nuestra ciudad, que tienes tu casa, y sobre todo te doy las gracias por compartir este momento con todos nosotros. Así que yo no me voy a extender más, Fran. Tú eres aquí el artista, el artífice y sobre todo el protagonista de este día, y una vez más te doy las gracias a ti y a tu mujer por el trabajo extraordinario que haces a lo largo del año y que hoy, precisamente, pues se culmina con la presentación de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Muy buenas tardes. Antes de nada, se imponen las tan consabidas como merecidas gratitudes al Ayuntamiento de Carmona, en las personas de su alcalde, Juan Ávila, de su concejal de Cultura, Ramón Gavira, y de la directora de la Biblioteca Municipal, María Ángeles Piñero, quienes desde sus respectivos cargos dan un indispensable apoyo a la continuidad de Palinsecto y, por ende, de la poesía en el mundo. Agradezco también, naturalmente, la asistencia de todos ustedes y me van a permitir que le dé una especial bienvenida, yo también, al señor cónsul general del Perú en Sevilla, don José Antonio Doig, cuya presencia avala más si cabe el extraordinario protagonismo que tiene en este número de Palinsecto el arte y la poesía del Perú. Así que es todo un honor que se hayan dado estas condiciones para que él también nos acompañe. Como ya ha adelantado Ramón, nos hemos desviado un tanto del guión habitual de estas presentaciones, en las que, además de desglosar los contenidos de cada número, normalmente ofrecíamos un recital de un poeta significativo de nuestra lengua, casi siempre hispanoamericano. En esta ocasión, ampliando un poquito el horizonte de estas actividades nuestras, hemos optado por cambiar ese guión para proyectar un documental de la poeta afrocubana Georgina Herrera e inaugurar la exposición dedicada a Francisco Espinoza Dueñas, artista que ilustra las páginas de este número 37 de Palinsecto. De modo que cuando terminemos de ver el documental, se vendrán conmigo a esta mesa una de sus hijas, Adriana Espinoza, y Aurélien Locté, comisario de la exposición, para que, conversando con ellos un poquito, sin demorarnos demasiado tampoco, subamos con el mejor pie posible
para ver la exposición que ya nos espera en una de las salas de arriba de este museo. El placer de la lectura demanda esfuerzo, hábito y noción suficiente de los recursos técnicos para ir más allá del mero plano semántico y paladear a fondo en todos sus niveles expresivos cualquier texto con el fin de alcanzar un completo deleite. Creo además que el lector de poesía, debido al manejo de ciertas claves específicas, inexistentes o no habituales en otros géneros, aventaja al lector de prosa en el afinamiento de la sensibilidad comprensiva. Prueba de ello es que muchos lectores de ensayo o narrativa no se sienten capaces de leer poemas. En cambio, es muy raro el lector de versos que no lo sea también de prosa. El acto de leer siempre será minoritario. Lo que garantiza la salud espiritual de una época no es su cantidad de lectores, sino la calidad de los mismos. Lo grave sería que ellos desaparecieran. Mientras unos pocos no se aburran de prestar atención a unas páginas bien escritas, hasta los que no leen se beneficiarán de quienes entregan su tiempo a la lectura. Es ella, por cierto, gracias a su activa concentración y a su acompasado ritmo meditativo, la base del conocimiento del mundo en todos sus órdenes, incluido el estético. Un año más, y ya son 32 consecutivos, presentamos un nuevo número de palimpsesto, el 37, en el que, fiel como siempre a la poesía hispanoamericana, adquiere una presencia especial el Perú, motivada por el centenario de la aparición de Trilce de César Vallejo, una de las obras más renovadoras de la vanguardia en nuestra lengua, a la que el poeta Jorge Nájar, mediante exploraciones experimentales entre el verso y la prosa, hace un peculiar tributo. En este orden de cosas, el libro de nuestra colección está dedicado al arequipeño César Atahualpa Rodríguez, 1889-1972, autor coetáneo de Vallejo y, como él, heredero de la música verbal del modernismo, entreverada de ciertos rezagos románticos. Casi olvidado en su país y desconocido por completo en el nuestro, publicamos por vez primera en España, a los 50 años de su muerte, Soy un poco de sombra, representativa antología precedida de un magnífico prólogo de su compatriota Alonso Ruiz Rosas, para quien, cito, Rodríguez fue un sonetista infatigable de imágenes rotundas, que compuso también cantos vigorosos, impregnados de historia y sabor local. El poeta escribió además romances, composiciones livianas, a las que él mismo llamó bagatelas, poemas amorosos y de circunstancias, estampas costumbristas, poemas de corte religioso o de crítica social, artes poéticas y soberbios apuntes de paisajes y más tarde de viajes. En muchos de sus poemas el tono especulativo del pensamiento, embebido de metafísica, tensa la cuerda del desasosiego y las percepciones emotivas. En otros, la erudición libresca
o el datonimio de la experiencia prosaica toman fibras interiores y se manifiestan en algunas de sus formas poéticas. Hasta aquí la cita de Alonso. Asimismo, esta flamante edición de Palincesto reúne poemas de la también peruana Giovanna Polarolo, del hondureño Leonel Alvarado, de la mexicana de ascendencia judía Sarah Robbins y de los españoles J.R. Barat y José Manuel Benítez Ariza. Todos ellos, con sus diferencias de mundos y estilos, comparten el verso libre de tono coloquial e introspectivo. Paso a presentarle seguidamente la autora del documental, la protagonista del documental. La misma libertad creadora se respira en las composiciones de la poeta afrocubana Georgina Herrera, con la que abrimos este número 37, ofreciendo una significativa selección de su poesía junto a un requiem escrito por su hijo Ignacio Granado Herrera, donde define sagazmente la controvertida personalidad de su madre, y un esclarecedor estudio a cargo de la profesora Aida Elizabeth Falcón Montes, quien relaciona las difíciles vicisitudes de la vida de la autora con los temas centrales de su obra y los modos de enfocarlos. Georgina Herrera nació en Jovellanos, Matanzas, el 23 de abril de 1936, en un entorno familiar conformado en su mayoría por descendientes de esclavos. Empezó a escribir con 9 años, de manera intuitiva, percibiendo ya entonces su condición de mujer negra y pobre, al punto de que, según sus propias palabras, quería ser blanca y para lograrlo, a escondidas de mi mamá, me planché el pelo y me quemé. Con un palito de tender la ropa me prendí la nariz para ver si se me estiraba y pasé tremendo dolor. En 1956 se trasladó a La Habana, donde mediante la escritura trató de entender sus circunstancias personales como el mutismo de su madre, el autoritarismo de su padre y las carencias económicas. Durante un tiempo, para mantenerse y estudiar secretariado en una escuela nocturna, trabajó de sirvienta doméstica. En 1961 se relacionó con los miembros de Ediciones El Puente, quienes un año más tarde le editaron su primer libro, GH, título alusivo a las iniciales de su nombre y apellido. A partir de aquí, guiada por el interés en sus raíces ancestrales, compuso poemas inspirados en la mitología afrocubana, recogidos en Gatos y Liebres o Libro de las Conciliaciones. En 1963 ingresó en Radio Progreso, donde durante 40 años escribió radionovelas centradas en los conflictos raciales de Cuba, sufridos especialmente por la mujer negra, cuya imagen estereotipada transformó y enriqueció en sus historias radiofónicas. Junto a estas preocupaciones sociales ajenas al panfleto político, el tono coloquial e intimista de su poesía, salpicado de hallazgos imaginativos, aborda con singular perspectiva el disfrute del amor, la maternidad y la pena por la muerte de su madre y de su hija en libros como Gentes y Cosas, Gustadas Sensaciones o Gritos. Traducida a varios idiomas, obtuvo, entre otros reconocimientos,
la medalla Alejo Carpentier y la distinción honorífica de la cátedra Nelson Mandela. Georgina Herrera murió en La Habana el 13 de diciembre de 2021 a los 85 años de edad a causa del COVID-19. Pero gracias a la hada cibernética, en tan atinada expresión del maestro Carlos Germán Belli, la tenemos presente hoy en Carmona con el documental Cimarroneando con GH, realizado en 2011 por Juana María Cordones Cook, profesora de la Universidad de Missouri, a quien agradecemos su autorización expresa para proyectarlo. Pasamos al documental. Tampoco aquí yo solo. A los que la conocen, digo, permítame este elogio por Georgina, por su oficio de lámpara pequeña, por la actitud penumbrosa de sus ojos y porque dócil a tu capricho, vuelve al primer día de amor sobre la tierra. Mi apellido Herrera tiene un origen, por supuesto, español, pero por la provincia de Matanzas, si tú buscas los Herreras, todo el mundo dice, somos del mismo ingenio, porque los hubieron amos y muy espléndidos mandando a dar latigazos allí en esa parte de ahí. Tan es así que las primeras sublevaciones de esclavos no fueron en las partes más calientes del país, sino en una de las zonas que dice que es más tranquila. Así que cómo serían los cuerazos que cogieron, que tuvieron que rebelarse. Entonces el apellido Herrera tiene ese origen. Y no me pondría a inventar ni a hacer lo que ya hizo Nicolás, de decir un apellido africano, aunque me hubiera gustado con muchísimo orgullo. Familia negra en la que no hubo mezcla alguna, negros los ojos, la piel, el pelo duro y el alma pura, casi salvaje porque el origen era la selva. Hablo de los que me antecedieron, qué pobreza de hogar. Todas las personas que me conocen dicen que yo soy muy apacible y muy buena. Yo siempre estaba en guerra. Había algo distinto. No sé bien, yo no puedo puntualizar quizás leyendo cosas sobre mi vida entera está en mi poesía. Quien quiera conocerme bien, cada vez que he tenido en la memoria un punto de esos lacerantes o los pocos que hubieron de felicidad, que yo me los buscaba, me los inventaba, pues está en la historia de mi vida ahí. Entonces, siempre hubo un distanciamiento. Mi casa era una cosa muy extraña. Yo, respecto a mi relación familiar, yo era la segunda ciudad, que eso sucede mucho en todos los tiempos. Por ejemplo, cuando hay terremoto o algo, todo el mundo sabe que existieron Pompeya y Herculano, pero todo el mundo recuerda Pompeya y Herculano no. Sodoma y Gomorra, y queda Sodoma que hasta se utiliza para hablar de ciertas desviaciones. Y lo más lamentable y lo más triste del siglo pasado, que fue lo de Hiroshima y Nagasaki,
pasó lo mismo en mayor o menor medida, pero de Hiroshima se acuerda todo el mundo, hay poemas, hay películas, y de Nagasaki nada. Pues en mi familia yo era más o menos eso, una segunda ciudad, una familia que tenía esa tradición de que el primer hijo es el primero. El segundo, si se queda ahí la cosa, pues es el menor, pero no, yo fui la segunda hembra. Y después vino mi hermano, que era el hombre de la casa, el tercero. Y después vino mi hermana menor, que era la hija de la vejez. No era nadie. Y en cierta medida se hacían un chiste sobre eso, se reía, se demostraba. Yo, que ya venía con ideas distintas, me lo tomé muy, muy, muy en serio. Mientras estuve en el vientre de mi madre, cada cierto tiempo, en medio del esplendor del Güemilere, el viejo venía y hablaba desde el tantán espeso del tambor. Su ronca voz entraba llena de nostalgias distintas, hacía reclamos, urgía su regreso. Desolados habían quedado las siembras, el pasto, que sin remedio el hambre de las bestias. Si no vuelvo, se iba acostumbrando. Hazlo tú, no dejes de ir. Cuida de nuestra antigua señora violentada. El toque se hacía intenso. Mi madre entonces llevaba sus dos manos hasta donde en su interior yo era un latido, una advertencia, una justicia por llegar. Pero siempre había algo en mí que pensaba que las palabras existían, aunque no me lo podía explicar bien, ahora sí, que podían solucionar problemas, pero en mi caso no se solucionó nada conmigo. Y así fui creciendo más bien rebelde, y entonces para colmo empecé a hacer poesía a los 9 años, imagínate tú. El 5 de noviembre de 1843 Fermina, cuando todos los bocabajos fueron pocos para tumbar su ánimo, qué amor puso la astucia en su cerebro, la furia entre sus manos, qué recuerdos traídos desde la tierra en que era libre como la luz y el trueno, dio la fuerza a su brazo. Es que hay cosas que yo no te las puedo explicar, pero sí son ciertas. En un pueblo pequeño como el que dicen que el pueblo chiquito, infierno grande, los prejuicios estaban muy, muy agudos. Y entonces yo siempre oía decir, con aquello del chisme llegaba, fulanita se fue, se la llevaron como una cosa, la echaron a perder. Y ahora yo me diría, no, la pusieron como apetecible, ¿qué es eso? Pero entonces aquellos eran los delitos y siempre en contra de la... Y yo nunca tuve nada, no me hubiera atrevido a hacerlo, pero no tenía nada en contra de eso. Y sobre todo todavía mucho radio, la radio nos educaba desde que éramos pequeñas, y eran las mujeres llorando, porque además eran códigos para enseñarnos a llorar, a ser lloronas, y que los sufrimientos nos hacían encantadoras. Y entonces yo decía, ay, si un día yo pudiera escribir, no, yo no hiciera eso. Pero ¿de dónde me salía aquello? Decía un día, si en mi casa no había la menor posibilidad de traspasar el muro de la casa. Entonces yo siempre tenía esos pensamientos, o sea que fui una gente que se puede decir que estaba completamente insatisfecha y no sabía de dónde venía porque en mi casa no habían tertulias como yo oigo otras que todo el mundo habla, no, nada de eso. Pero algo había en el fondo de mí. Y por eso yo quiero que tú sepas que muchas veces la gente dice que las energías existen y dice, mira, cuando tú te pongas un poco triste, debe ser que las energías esas de tus antepasados vienen a conciliarse. Yo le digo, no, andando, la conciliación es en la tierra, ya están del otro lado, que me dejen tranquila, que yo arreglo mi problema. Ágil, va por la acera o cruza en diagonal hacia otro ángulo de esta ciudad que ama y la protege como los brazos de la madre. Ahora se siente en perpetuo desamparo. Para colmo, el viento se hace cómplice de los que dibujan, cantan o graban en palabras su figura. En lengua de mis mayores digo todo lo que a mi madre única complace. Desde Abeokuta, donde nació aquella mujercita engañadoramente endeble,
en realidad lo sí. Fui yo la elegida para decir, por sobre muchas cabezas de parientes buscó la mía, puso su mano en ella y dijo, tú son Lucumisa. Ella, la principal, que lleva cadena de plata en los tobillos, oh mi sante me llama porque la hija suya soy legítima. Su voz aquí, sus ruidos, sus movimientos como de Rumí, su hacho alliri. Mi paso lento se hace por la jícara de agua que nadie ve y no importa. Ella la puso sobre mi cabeza para mi bien y basta. Es una historia preciosa y con ciertos misterios y encantos. Se sentaban iban todas las tías abuelas y las amigas viejísimas y contaban ¿cómo decirte? En cuentos, pero también aparte de los cuentos habían refranes. Eran unos códigos muy buenos de los refranes que contaban ellas, que me decían cómo debía ser, no a mí sola, a todos los muchachos que nos permitían entonces compartir con ellas, porque cuando llegaban, eso era la vista y ve para adentro, pero ya cuando empezaban a contar nos permitían. Y eran cuentos de todo tipo, realismo mágico, el mejor teatro, la mejor historia de llanto, de rebeldía, tremendísima. Eran todas muchas historias. Y todo aquello fue entrando en mí y ocupando un lugar que yo misma no sé bien. Yo te digo que las cosas a mí me sucedieron así. Los velorios eran el sitio exacto para que se abrieran como libros fabulosos en sus mejores páginas. Ellas, las negras viejas, contaban lo que antes había llegado a sus oídos. Pero nosotras, las que ahora debíamos ser ellas, fuimos contestonas, no supimos oír, tomamos cursos de filosofía, no creímos. Habíamos nacido demasiado cerca de otro siglo. Había un código en mi casa que era de impedir, como si tú pensaras, que si tú No. Mi papá, yo me acuerdo que yo tenía 19 años y un día me dijo, tú te gobiernas, y me miró a la cara y yo lo tuve que mirar y decirle no. Y dije, prepárate, que en las primeras tú vas a ver cómo va a ser la respuesta. Y entonces era así un excesivo acatamiento de órdenes y leyes inventadas hasta en un momento determinado para poder seguir viviendo. Y bueno, con aquellas mujeres siempre, eran mujeres siempre las que contaban, aparte de mi abuelo. Pero un buen día yo sentí la necesidad de contar esas historias. Yo escribí las primeras historias cuando fui al Yari Yari, porque siendo poeta, yo fui invitada como poeta a Yari Yari, y sin embargo me pusieron en un panel importantísimo que se llamaba Contar Historias de Negras Viejas, así está en el programa, y yo me dije, ¿qué yo me hago ante esto? Y entonces todo aquello fluyó de una manera maravillosa y empecé a contarlos a mi manera. Y me gané al panel y a toda la gente que estaban ahí escuchando. Entonces yo dije, entonces se me fue desencadenando la memoria, como si perdiera el óxido. Y yo dije, no, todo esto tiene que salir. Y ahí salieron el elogio a las negras viejas y salió un trabajo sobre la literatura negra del siglo XVIII, que yo amo mucho, porque aquellas mujeres, cómo pudieron resistiendo todos los maltratos habidos y por haber, podían contar esas historias que maravillaron y que hubieron, que después se nos adelantaron a nosotras porque tuvieron más posibilidades, las han transformado y viven de eso. Y un buen día yo fui a mi casa porque yo quise reafirmar con tanta gente todavía joven que tenía que recordarse de aquello. Y se me quedaron mirando como si yo fuera una loca. Y dije, me voy en la primera guagua, porque en cualquier momento me llaman, me ponen una camisa de fuerza. Nadie se acordaba de nada, yo no me explico. Eso para mí, yo dije, bueno, esa es parte de mi lucha, de mi guerra, de mi vida y de mi fortuna. Cuando yo te mencione
o siempre que seas nombrada en mi presencia, será para elogiarte. Yo te cuido. Junto a ti permanezco como al pie del más grande árbol. Pienso en las aguas de tus ríos y quedan mis ojos lavados. Este rostro, hecho de tus raíces, vuelves espejo para que en él te veas. En mi muñeca vas como pulsa de oro, tanto brillas. Suenas como escogidos cauríes para que nadie olvide que estás viva. Todo sitio al que me dirijo a ti me lleva. Mi sed, mis hijos, la tibia oleada que al amor me arrastra tiene que ver contigo. Sobre esos muros húmedos aún, en las paredes que la lluvia y el llanto de hace tiempo desgastaron e hicieron a la vez eternos, pongo mis manos. A través de los dedos oigo gemidos, maldiciones, juramentos de los que calladamente resistieron por siglos los colmillos del látigo en la carne. Todo me llega del pasado mientras se hace el pensamiento. Pido a los sobrevivientes de las interminables travesías fuerza y memoria, esa devoción para el recuerdo y el amor, mucho, todo el amor con que regaron su impetuosa semilla perpetuándola. Así lo siento, lo recojo, vibro. En las conversaciones con mi abuelo me gustaban las cosas que él me decía que eran completamente distintas a las otras. Ya te digo, los refranes había una sabiduría tan grande, todo era distinto, pero en mis relaciones en la escuela, en la cuadra, ser negra no era la última carta de la baraja, pero además esa educación que se educaba para 2 siglos después en mi propia casa, en vez de yo rechazar aquello, mi propia manera. Primeramente, un día yo me puse un palito de tendedera en la nariz porque quería tenerla y me dolió tanto y me sentí que me faltaba el aire. Digo, no, yo prefiero respirar. Y entonces asumí mi nariz y así. Y fui, me sentí que yo era persona. Dice alguien que no es mi rostro este que veo, que no soy yo, ante el espejo más limpio reconociéndome, o es que vuelvo a nacer. Esta que miro soy yo, 1000 años antes o más, reclamo ese derecho. Mi mano va desde ese rostro al mío, que es uno y de los dos. Asciende, palpa el mentón purísimo, la espaciosa boca, sí, con mucho espacio. Así que un solo beso de ella basta para pedir la bendición al viento, la tierra, el fuego y la llovizna. Cuando yo oía las novelas, todo el mundo marcaban mucho el color de los ojos, lo lacio del pelo. Y entonces me veía aquel pelo que era distinto, pero era el mío. Y yo no me lo rechacé. En un momento determinado, lo que me ha servido de tener, por ejemplo, laciarme un poco el pelo, es por el derecho a tenerlo distinto y que me lo desenredo más rápido. Pero otra cosa no. Pero si no, después me busco algo que me lo enroque otra vez, imagínate tú. O sea que yo no le hago un rechazo ni en segundo plano ni en el tercero. Yo estaba en 4º grado y había una maestra que tenía fama de ser una profesora maravillosa y que tenía 3 hijos que eran los mejores expedientes de la escuela y eran los que hacían todas las monerías que había que haber y todo el mundo se las reía. Y esa señora me llamó un día y me dijo, con 9 años que yo tenía, y me dijo que si yo quería trabajar en su casa. Y yo le dije, no, si yo voy a la escuela. Y ella me dijo, ay, pero no vayas ya a la escuela. Mira tú cuál era el sentido didáctico que tenía una maestra en un pueblo como prejuiciado, como que a los 9 años ya yo no debía ir a la escuela. Ros, por favor,
no haga esto aún más difícil. ¿Cómo dejarla ir precisamente ahora cuando la necesitamos como nunca? Las cosas han cambiado sospechosamente. Ya no tenemos que ceder asientos. Por el contrario, nos los ofrecen en medio de exageradas reverencias. Pero estoy segura, desde ese momento inolvidable suyo, códigos nuevos y secretos cruzaron los 4 puntos cardinales. Oye, eso es tan complejo y tan extraño, porque mientras la gente dice que no, tú ves que sí, entonces te pueden suceder cualquier cosa. Te podían salir una cosa que se llamaba al paso, que la gente te abriera los ojos grandísimos y te decía, ¿qué tú dices? Que hay discriminación. Y entonces un poquito que tú te atemorizabas y decías, bueno, vamos a ver si soy yo la que soy una paranoica. Y sí estaba ahí. Empecé después a tener relación con mucha gente y mucha gente sí se daba cuenta de que sí había una discriminación, aunque todo el mundo se pasara el brazo por encima, aunque todo el mundo compartiera los mismos lugares, aparentemente con los mismos derechos, pero había, entonces tú no podías ponerte a estar diciendo cosas que no fueran comprobadas. Y entonces lo que sí fue surgiendo fue la necesidad de poner las cosas en su lugar, que se viera. Porque mientras que eso no estuviera claro, no se podía de verdad hacer, porque era como una hierbita, como una candelita que le llamaban en mi pueblo, candelita de basurero, que va por debajo y tú ves que van calentando hasta que se prende. Y ya cuando sube, ya tiene ocupado un tramo tremendísimo. Que eso pasó, es evidente, ahora no queda más remedio que aceptar que sí y que hay que terminar eso, porque es que nosotros tuvimos un proyecto precioso, y lo hemos dado todo no para ser igual, porque nadie es igual ni nadie quiere ser igual. Tú sabes que esto es peligrosísimo, eso de igual. Es la equidad, el derecho a llegar hasta donde tú puedas. Eso es lo que hay que buscar más. No la igualdad. Igualdad de derechos, tener el mismo derecho. ¿Y en qué momento se pierde, se confunde, se tergiversa, se olvida eso de los derechos? Ni se sabe. Para la Reina Madre, mientras estés orgullosa de tus antepasados, esos que de siniestros ladrones marineros hicieron almirantes, mientras no te sonroje la procedencia de las joyas de tu corona y viva yo más orgullosa cada día de los que fueron casados sin ser fieras, atados, conducidos quién sabe a dónde sin que le preguntaran, por favor quisiera acompañarnos. Mientras tú y yo sintamos tan distintos orgullos, esto será la guerra interminable. Se dice, este no es el momento, porque han habido que estamos agredidos por muchos ángulos a la vez. Y si este no es el momento, bueno, ¿cuál es el momento? Pero es que eso, como no se ha discutido, ahora es que se está empezando a discutir, imagínate tú. ¿Qué puede decir una persona que lo que he oído decir que este no es el momento? Entonces, si no es el momento, es lo que yo pienso. Pero yo estoy convencida de que lo que piensa una sola persona, no es lo único que ayuda es la discusión, el enfrentamiento, la discrepancia, porque eso después te hace pensar, mira, yo no tuve razón, quizás yo fui agresiva, quizás fui suspicaz, quizás fui paranoica. Pero ¿dónde me siento yo a discutir eso? Que no es ahora. Ahora sí, yo estoy metida en algo que se está haciendo para poner a la luz del sol los problemas como son. Porque bueno, en algún momento tiene que ser su momento, y valga la redundancia. Me gusta hablar con la gente para saber cómo me está hablando, qué me dice, qué es verdad, qué es lo que yo pienso. Y eso, bueno, ese problema ha existido. Uno de los grandes asuntos que por lo menos a mí me ha preocupado cuando yo iba al extranjero, lo primero que la gente se fijaba era que en la televisión cubana y en las películas que estaban blanqueadas todas las historias. Y entonces yo qué iba a decir. Una vez, ¿dónde fue? ¿En qué hotel fue? En el Riviera. Yo llego y me siento esperando a una amiga mía. Y viene una persona que era la encargada, que me imagino que no fue de la idea original, sino que tuvo que poner su cara. Y aquel hombre se moría de la vergüenza para decirme que yo no podía estar ahí dentro del hotel.
Entonces yo digo, no, pues yo me voy. Y me dice, no, pero no se vaya ahora enseguida. No, yo digo, yo me voy ahora enseguida porque ahora enseguida que usted me lo está diciendo. Yo no sabía que yo no podía estar aquí. Yo me imagino que para que la gente no viera que cuando él se acerca yo me iba. Pero no, ya yo no tenía que hacer nada ahí. Y en otras ocasiones han sido cosas que dan vergüenza y yo considero que son antipolíticas hablar de ellas, fíjate. De discriminaciones por las personas que lo han hecho y que yo no puedo decir porque me van a decir, Georgina, pero eso no fue así. Y si me dicen que no fue así, ya no hay más nada que hablar. Crece cierto espectacular embullo entre alguna gente que conozco. Tratan de hacer causa común con la ciudadanía que se les brinda como un juguete novedoso, dando además derecho a cheques, pasaportes, hasta salud, teniendo en cuenta sus antecesores, inmigrantes, conquistadores, turistas, ya con tiempo suficiente para proliferarse. Yo soy la fugitiva, la que estruendosamente abrió de par en par las puertas de la casa vivienda y cogió el monte. No hay trampa por sobre la que no haya saltado. No han encontrado nunca las huellas que conduzcan a mi palenque. Al parecer, he sabido hacer muy bien las cosas. Porque hay momentos que me he sentido muy acorralada, muy encerrada, y entonces yo escribo de lo que yo siento. Y en un momento determinado me vienen los pensamientos donde yo soy la que reconozco que yo tengo que darle una voz con ese grito tranquilo para hacerme oír a mis antepasados. Porque todo lo que el mundo está hecho sobre las espaldas, yo lo entiendo así, todo lo que se ha hecho, esta ciudad que bellísima, se hizo sobre los hombros, sobre el trabajo duro, todas las cosas que después se disfrutaron las otras gentes, el poder lo disfrutó, ya fuera en el siglo que fuera, fue sobre lo que hicieron, las comodidades que se hicieron sobre los hombros de negras y negros. Y eso no se reconoce. Se reconoce quienes vivieron, quienes anduvieron por los parques, quienes andaban en calesas y quitrines. Pero la gente que mantenía el esplendor de eso era así, con la sangre, el llanto y con el sudor de los negros. Estas palabras, aparentemente suaves y tranquilas, palabras transparentes, sí, pero tenaces, llegan, entran, se quedan para siempre, son mi manera. Así es que grito y sé que me hago oír. Yo, si existe de verdad una energía que eso, me lo dice, yo me acepto, yo me quiero. No es que yo me tolere, no es que si no me queda más remedio, si soy negra, no me queda más remedio, no, yo me gusto. Si yo hubiera sido blanca, yo lo que tengo que ser es una persona con unas condiciones muy especiales, eso es lo que yo quiero, ser muy especial como persona. Y entonces como mujer negra, yo me creo con todos mis derechos de llegar hasta donde yo pueda y quiera, que a lo mejor no es muy lejos, pero ya eso es asunto mío. Hoy es mi cuerpo al cabo de los años. Desnuda, algo como de escarcha, cierra los cauces de mi piel, busco lo que pueda ampararla. Rápida cruzo ante el espejo como la misma luz, en tiempo que de tan breve no podrá medirse, pero queda clavado entre mis ojos el retrato de lo que soy. Me asusto, ya después me acepto. Intacto está en mi cuerpo un tiempo de lejano esplendor. Donde hubo gloria, nada estará vencido. Y siendo así, mis manos se concilian con lo que palpan cuando lo toco agradecida. Reconozco del vientre ancho, movedizo, el sitio de todos los milagros del amor. Siempre el amor mandando, recibiendo códigos para mí sola. Era entonces mi vientre sustancia sideral enloquecida, cera barro,
mármol diluido en fuego de agua para mordear planetas. Sobre él soplaron bocas como viento y fue encrespada por vareda, pétalo temblando y sin destino. Y mis pechos así, tranquilos, casi humildes, sin oficio, mis hacendosos pechos de hace tiempo, trasladando lo mismo la blanca miel del alimento que siendo música al tensarse como cuerdas. Pechos panal para la miel de aquellas indefensas boquitas ávidas, pechos abeja aguijoneando en un vuelo fatal, inevitable. Pechos, vientre, cuerpo sin rostro, cuerpo, así trunco, es un paisaje crepuscular, nocturno, amaneciendo, siempre paisaje que va y regresa, que termina y comienza donde ha buscado refugio el obstinado, el que era entonces tambor, batiendo, convocándose a guerras que inventaba. Sí, el corazón que pide paz ahora. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, yo al menos conmovido con este documental que el Chari y yo lo hemos visto ya no sé cuántas veces y su autenticidad nos impresiona, es la misma autenticidad que tiene y la fuerza que tiene la poesía de Georgina Herrera. Pero de Cuba volvemos al Perú y al diálogo de Carmona con Lima, gracias al artista Francisco Espinosa Dueñas. Para hablar de él un ratito antes de subir, como dije antes, a ver la exposición, me acompañan ahora su hija Adriana y su suegro Aurélien Locté, más o menos, ¿no? Aurélien Locté. Seré el yerno. El yerno, claro, no el suegro. Ya te estaba yo enterrando, Aurélien. No se trata de eso. Bueno, ellos nos han dado a Chari y a mí todas las facilidades del mundo para que nosotros dos cumpliéramos este deseo, no solo de publicar a Espinosa Dueñas con ilustraciones para la revista, sino por vez primera en la historia de Palincesto, en sus 32 años de historia, hacer una exposición digna dentro de nuestras posibilidades. Así que yo, antes de conversar un ratito con ellos sobre algunas cuestiones básicas para meternos en contexto de Espinosa, voy a leer un breve texto de presentación sobre este singular pintor. Peruano es también Francisco Espinosa Dueñas, Lima, 1926, Carmona, 2020, cuyas obras ilustran la portada y el interior de la revista. Brillante grabador, pintor y ceramista, creció en un barrio muy pobre de la capital, al lado de un cementerio, circunstancia que influyó en su actitud vital y estética. A fuerza de sacrificio y denodado empeño, estudiando de noche, logró ingresar en la Escuela Superior de Bellas Artes, donde se graduó con honores. Como muchos de sus compañeros de generación, obtuvo una beca del Instituto de Cultura Hispánica que le permitió residir en Madrid entre 1955
y 1958. Cursó entonces estudios de pintura mural en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y afianzó su pasión por el grabado, especializándose en litografía en la Escuela Nacional de Artes Gráficas. Espinosa Dueñas partió luego a París para perfeccionar sus estudios en la Escuela de Bellas Artes y formarse como ceramista en la Manufactura Nacional de Sèvres, siendo distinguido por el Museo Cantigny dentro de la Bienal de Marsella con el Premio Internacional de Cerámica, el más prestigioso del mundo en ese campo. Precisamente Mario Vargas Llosa, que lo conoció por esas fechas, señaló: «Yo admiro profundamente esa convicción orgullosa, insolente, que singulariza a Espinosa Dueñas entre los artistas de su época y lo lleva a aferrarse con una tenacidad que tiene algo de desafío y de provocación. Su arte no es mimético, no duplica lo real, no reproduce las imágenes cotidianas del mundo, sino más bien traduce en líneas y colores, en objetos plásticos, ciertos contenidos profundos del espíritu humano, la cólera, la humillación, el estupor». De 1965 a 1968 fue profesor en La Habana y realizó allí diversos murales en instituciones públicas. En 1969 se instaló en Burgos, ciudad de su esposa Pilar, en la que desarrolló una intensa actividad pedagógica y creadora. En 1983 hizo un mural con mosaico dedicado a César Vallejo en la Vía Expresa de Lima. Desde este momento, los talleres cobraron relieve durante su estancia en Estados Unidos en los años 80, donde fue invitado para dar clases y seguir con sus particulares lecciones magistrales en directo con murales pintados en Filadelfia, Nueva York o Nueva Jersey. A partir de 1989 se afincó en Constantina, donde prosiguió su febril labor creadora y didáctica, así como en otros pueblos de la Sierra Norte de Sevilla, El Pedroso, Cazalla de la Sierra, Las Navas de la Concepción. Sus talleres experimentales sirvieron para llevar el proceso creativo al gran público, explicando sus técnicas a personas de todo tipo, pensionistas, desempleados, estudiantes. Para Fernando Iwasaki, cito: «El legado de Espinosa Dueñas no solo es inmenso, sino que su obra producida en España representa una novedad con respecto a la que atesoran museos de Francia, Cuba, México, Perú y Estados Unidos, correspondientes a su etapa de 1958 a 1970. En realidad, desde su regreso a España, el artista peruano se mantuvo al margen de las veleidades del mercado, las ferias y los galeristas». Hasta aquí la cita. En 2011, la Fundación Caja Rural del Sur le dedicó en Huelva y Sevilla una muestra retrospectiva de su obra en la que, según Fernando Chueca Goitia, cito: «La pintura, la cerámica, el mosaico o el grabado, lo que salga de las manos de Espinosa, tiene algo de fuerza telúrica,
de volcán en erupción, de luciérnaga en la noche sideral, de crispación de un viejo Dios atormentado. Calificado por José Hierro de obrero de una artesanía ritual, Francisco Espinosa Dueñas pasó los últimos 10 años de su vida en Carmona, donde a pesar de su paulatina pérdida de memoria, nunca se olvidó de pintar. Murió en la residencia San Pedro de nuestra ciudad pentamilenaria. Agradecemos a sus hijas Amaya y Adriana que nos hayan facilitado de manera altruista las obras reproducidas en estas páginas y cedidas para la exposición que se inaugura hoy en este museo al cuidado del artista Aurélien Loctet y que estará abierta al público hasta el 11 de noviembre de 2022. Así que yo creo que queda... Yo creo que no lo he dicho antes al presentar al yerno y a la hija, que además de yerno e hija son ambos artistas, y tengo la impresión de que lo son de la manera paciente y tan discreta como casi toda su vida lo fue Francisco Espinosa Dueñas. Por eso yo, Adriana, me gustaría empezar preguntándote, ¿a qué crees tú que se debe ese cambio de actitud ante la publicidad artística de tu padre? ¿Por qué? Porque yo creo que fue una decisión consciente el automarginarse del tráfico artístico, digamos, ¿no? Bueno, a ver, habría que entrar en temas complicados del mercado del arte, pero para que un artista esté dentro del mercado del arte tiene que, en cierto aspecto, doblegarse y aceptar cosas que igual no quiere aceptar. Y mi padre en ese sentido no quiso perder su libertad creadora. Y yo creo que sobre todo eso, él benefició a esa libertad de creación antes de caer en eso, en las manos del mercado, digamos, que al final es una cosa materialista y que se deja llevar simplemente por el dinero. Sí, pero eso pudo influir su afán didáctico-pedagógico que lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Yo creo que para él la experiencia de La Habana fue una experiencia muy fuerte emocionalmente, porque cuando fue para allá no fue el único intelectual que fue hacia Cuba. Ese momento fue un momento de transformación social en la isla, en la que se quería cambiar muchas cosas a través de la cultura y de la educación. Y yo creo que ese fue un punto de inflexión y él se dio cuenta del poder transformador de la cultura y del arte. Y luego ya no fue capaz de parar. Es decir, hubo un momento en que él quiso avanzar como artista, era más egocéntrico de alguna manera, más su trabajo personal, y llegó un momento en que eso quedó como de lado y que lo que realmente quería hacer era transformar la sociedad a través del arte. Sí, imagino que Amaya y tú vivisteis, bueno, más de cerca que nadie, su proceso creador. ¿Cómo trabajaba él a diario? ¿Cómo se planteaba su trabajo? Siendo además un artista polifacético, que lo mismo grababa, pintaba, esculpía. ¿Cómo era su trabajo diario? ¿Cómo vivíais en la casa o cómo influía en la casa el hecho de tener un padre artista? Pues es que él era un trabajador infatigable. Él se levantaba temprano, se iba a su taller y estaba todo el día trabajando. Y cuando tenía que hacer hornadas o trabajar en temas de cerámica, eso era un no parar. Entonces trabajaba, tenía una ansia de progresar, una ansia de mejorar, una ansia que hacía que estuviera en continuo movimiento. Y para nosotros, pues es que era como algo natural en la casa, no sé, el dibujar, el pintar, el hablar de arte y el observar, ¿no? Yo recuerdo cuando nos llevaba al colegio que teníamos que pararnos a observar por el camino las hormiguitas, las florecitas y todo, porque observar es el primer momento del proceso creativo. ¿Y qué aspecto de la obra de tu padre ha podido influir en tu propio trabajo y cuál es el que más te interesa? Pues ha influido todo, porque
soy su hija, lo he visto, lo he observado, lo he admirado, lo he odiado, me he enfadado con él, lo he querido, y entonces que forma parte de tu vida y está ahí, ¿no? Y es innegable, no lo puedo... Pero bueno, luego yo quizá he tenido una vida más amable que la suya y entonces mi trabajo ha sido pues más suave, menos agreste, menos violento en algunas partes. ¿Pero tú destacarías alguna etapa de su obra? ¿De su obra que me Sí. guste más? Sí. Es que todas tienen algo interesante. Quizá la parte más antigua sea la que más me guste, porque era como la más agarrada a la tierra, ¿sabes? Sí. Porque tanto refinamiento al final, pues claro, era propio de la evolución, pero realmente cuando era pequeña me gustaba más esa parte más amable y ahora que soy mayor valoro más esa parte más emocional. Sí. La verdad que Char y yo hemos sido testigos como Aurélien Locté ha preparado con el cuidado y la exigencia que yo he ido descubriendo le caracterizan a él como artista. Y me gustaría que Aurélien nos explicara un poco qué has tenido en cuenta a la hora de planear la exposición, pensando, como yo sé que has pensado también, no solo en el diálogo de las obras entre sí, sino de las obras con el espacio donde están ya situadas. El montaje de una exposición siempre es una aventura particular, peculiar, ¿no? A raíz de vuestro interés y de la proposición en torno a la poesía que habíais hecho y formulado, primero yo intenté elegir obras que correspondían a vuestras elecciones también a nivel de la poesía que se encuentra en la revista, ¿no? Y intentando acertar o acercarme a Georgina Herrera y a otros autores que están mencionados en la revista. Y luego a nivel de la instalación, habitar un espacio es complejo, que sea un rectángulo o una pieza con recovecos, hay que intentar encontrar un equilibrio con la propia obra, lo que se quiere mencionar, lo que se quiere destacar, ¿no? en su faceta. Sí. En conversación con algunos amigos durante el tiempo que hemos ido preparando la exposición, que han sido algunos meses, desde antes del verano, y lo tarde que Char y yo hemos llegado a él, lamentablemente, habiendo vivido aquí los últimos 10 años de su vida, algunos destacan o le interesa más su faceta de grabador, a otros de pintor, a otros de escultor. ¿Tú qué elementos destacas como artista que eres también de su obra? ¿Qué crees que va a pervivir en el tiempo sobre el trabajo polifacético de Espinosa Dueñas? Yo creo que es su curiosidad, su trabajo es completo, cada elemento al final uniéndose crea un todo, ¿no? Los grabados corresponden a un interés por este modo de expresión, ¿no? La textura que puede tener un grabado, igualmente para la cerámica y para la pintura, cada elemento forma un todo que es Francisco Espinosa. Es que se diría que él recupera para el arte, incorpora a la artesanía. Es decir, como si volviera a la antigüedad, donde la artesanía, a diferencia de la poesía, la artesanía, los antiguos lo consideraban arte, y sin embargo a la poesía, por razones que no vienen ahora al caso, o la música, no eran arte para los antiguos. Desde el romanticismo, la artesanía fue perdiendo prestigio al lado comparándose con las bellas artes, y ahora en nuestro siglo la artesanía vuelve a ocupar un plano importante dentro del campo tan abierto del arte, ¿no? ¿Qué destaca tú de la artesanía de él, de su trabajo artesanal y didáctico? El amor por lo humano, y entonces la artesanía es más cerca de la gente. Quizás hay veces el arte se vuelve demasiado exquisito y perdemos lo terrenal, perdemos la realidad, perdemos la parte humana. ¿Y qué te interesa a ti? ¿En qué medida te ha podido influir en tu propio trabajo
el de Espinosa Dueña? Esa es una... No, mi esta es suegro una- no me ha influido en nada. Él no te va a rebatir, no te preocupes. En mucho. Es una pregunta muy complicada. Ajá. La vitalidad, el ritmo, esa manera de expresión, ¿no? de la emoción, también de la rebeldía, es una influencia importante, sí, siempre. Y a nivel del material, esta utilización con dedicación, ¿no? de cualquier elemento, tierra, pintura, cincel, etcétera, etcétera. Se aprende mucho siempre mirando el arte. Sí. No sé si queréis añadir algo antes de cerrar y irnos arriba, que el alcalde Juan Ávila inaugure oficialmente la exposición. ¿Puedo decir algo? Claro, te estoy dando pie para eso. A ver, bueno, primero daros las gracias a todos los que estáis aquí por venir a este acto. Sé que hay amigos, conocidos, bueno, y gente interesada por el mundo de la cultura, que ya solo con eso es fantástico. Y quiero dar las gracias en mi nombre, de mi hermana. Tengo que decir que está mi otra hermana, Alba, también aquí presente. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Carmona, sus representantes, porque, bueno, han hecho posible este acto. Y tengo que daros las gracias a vosotros, Fran y Chari, porque la verdad que cuando me llamó Fran hace más de un año y me dijo, nos lo explicó todo lo que queréis hacer y todo, y yo me reía, pero me reía de felicidad y de alegría. Quiero decir que te llame alguien para decirte que van a usar la obra de tu padre para hacer una revista tan preciosa, que vayamos a hacer la exposición y que todo haya fluido y haya sido tan fácil, y que haya descrito la vida de mi padre en 10 minutos sin haberle conocido de nada. Y también es que, Fran, es fantástico, ¿no? Imagínate si yo hubiera visto los cuadros de tu padre. Es fantástico. ¿Qué hubiera dicho? Entonces es como que yo, es que cuando le escuché hablar de mi padre digo, pero este hombre, qué finura, qué alegría, que entonces que te toca dar las gracias a ti y a Chari, porque no sois dos, sois uno, y por lo que habéis hecho por nosotros y por mi padre, pero en general por vuestro trabajo maravilloso, por vuestra sensibilidad y por vuestra profesionalidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos para arriba, ¿no? La verdad que cuando uno ve la exposición es una verdadera maravilla. Creo que ha sido un gran acierto, Fran, y sobre todo quiero dar las gracias a la familia por la amabilidad, la facilidad que nos ha dado de acercar la obra de nuestro padre a la ciudadanía de Carmona y a todas las personas que nos acompañaron. Y él estuvo 10 años aquí. Yo ya lo conocí cuando él estaba ya un poquito ya en su declive, ¿no? De salud, pero bueno, tuve esa gran suerte. Incluso llegamos, Adriana, a pensar de hacer un mural, ¿te acuerdas, no? Pero todavía podemos hacer cosas, sí. ¿no? Esa mural. Se hizo la posibilidad de que él lo hiciera, ¿no? Para que él dejara en un sitio de Carmona pues su obra de alguna manera, como habéis comentado, el mural que hizo en Lima y demás. Pero bueno, llegamos un poquito tarde, pero nos ha dejado su obra, que es lo más importante de un artista. Al final todos nos vamos, pero las obras se quedan, se perpetúan, y eso es la relevancia de un artista, ¿no? Yo creo que también lo tenemos en Carmona. Hablaba antes Ramón de hacer junto con Fran, de hacer algunas exposiciones que lo tuviéramos en Carmona de forma constante, ¿no? Y permanente, para que disfruten todas las personas que visitan Carmona. Y bueno, yo creo que es una oportunidad que también lo podemos hablar. Así que nada, con el agradecimiento más profundo y sincero a toda la familia, pues damos por inaugurada esta maravillosa exposición. Muchas gracias.